Sí, veamos entonces en estadística el experimento o fenómeno que da lugar a un resultado cierto o seguro es un suceso determinista. Lo habíamos visto ayer en el video de ayer y decíamos que la relación causa-efecto se conoce en su totalidad. O sea, sabemos lo que va a ocurrir definitivamente, como habíamos puesto el ejemplo que se ve en la pantalla, sabemos por experiencia que se dan los sucesos constantemente y no fallan. Son cosas que difícilmente podríamos decir nosotros que no tenemos la seguridad de que vayan a ocurrir. Realmente no, o sea, el hecho de que salga el sol el día de mañana o no salga, bueno, sabemos de todos modos que el sol va a tener un proceso y que de alguna manera va a pasar o vamos a pasar enfrente de él, ¿correcto? Por lo tanto, eh, sabemos pues que ese suceso va a ocurrir. Es como cuando los niños nos dicen, mañana no hay escuela y les decimos, no, mañana sí hay escuela, pero no vas a ir a clases. Ok, esto es lo mismo, o sea, esta semana trae 7 días, porque así lo hemos determinado nosotros, ¿sí? Por eso es determinista, porque ya lo definimos de esa manera. Si nosotros quitáramos la luz del sol, ok, el tiempo prácticamente se detendría para nosotros, perdón, porque el tiempo lo determinamos o lo definimos o lo medimos gracias al movimiento del sol. Si el tiempo existe o no existe, bueno, es una cuestión tanto física como filosófica que tendría que discutirse y por lo pronto no lo vamos a hacer, únicamente darnos cuenta que, que el tiempo lo medimos gracias al movimiento del Sol, perdón, al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ok, una vez identificando, bueno, los fenómenos deterministas, que es una palabra que podría, una frase o una pregunta que podría venir en su examen, eh, entonces vamos a ver el otro caso, el fenómeno aleatorio. Aleatorio, no se les olvide, que no es incierto, como el hecho de aventar una moneda hacia arriba y no sabemos si águila o sol. Tenemos un 50% de probabilidades que ocurra una cosa o que ocurra la otra. Y aquí entonces estamos hablando de un fenómeno aleatorio. La lotería, aparentemente, bueno, cuando vemos nosotros que giran la bola y empieza a dar vueltas, hablamos de un fenómeno aleatorio porque el, no sabemos los resultados que van a salir, los números que se van a dar. Entonces es un fenómeno aleatorio. Lanzar 2 dados. Sabemos que tienen los dados 6 caras, cada uno de ellos. Entonces, cada uno de los dados tiene un número del 1 al 6. ¿Ok? Y cuando yo lanzo 2 dados, existen varias posibilidades de que ocurra una cosa o que ocurra otra. ¿Ok? Y los incidentes que podrían ocurrir, pues son bastantes y los podemos calcular si nosotros, vamos a ver, si nosotros lo vemos de la siguiente manera, ¿ok? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, el primer dado puede caer 1, el siguiente dado también puede caer 1, o sea, tengo las posibilidades de que ocurran 1 y 1, ¿ok? Entonces, esta cosa juega conmigo, 1 y 1, ¿ok? Podría también caer 1 y podría caer 2, sería el siguiente fenómeno que podría ocurrir, 1 y 2. Podría caer 1 y 3, ¿ok? Y también podría caer 1 y 4, podría caer 1 y 6, ¿ok? Esas son las únicas posibilidades que ocurrirían con el 1. Pero por otro lado, también podría ocurrir que cayera el 2, otra vez repetiríamos con el 1, el 2 ahora podría caer con el mismo 2, o sea, el 2 en un dado y el 2 en el otro. El 2 en el primer dado y el 3 en el segundo. El 2 en el primer dado y así sucesivamente.
Y podemos nosotros hacer un cálculo con esta grafiquita, cuántas posibilidades hay de que caiga un número u otro, hasta llegar al 6 con el 6. ¿Sí? Y podríamos entonces determinar qué cantidades tenemos de posibilidades de que ocurran. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno aleatorio, porque no voy a saber cada vez que aviente los dados si va a caer 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, o 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, o 3, 1, 3, 2, 3, 3, o 4, 1, 4, 2, 4, 3, y así. Ese sería el y a esto se puede enfocar eh, las posibilidades de que podamos llevar un registro. Y así como nosotros vimos en algún momento en cuestión de las series, ah, podríamos definir o tratar de calcular más o menos qué número podría seguir. Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí en esta serie es fácil saber qué número le va a seguir. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque si me pongo y observo la secuencia 1, 3, 5, 7, 9, voy brincándome de uno en uno. En esta otra secuencia ya puedo también determinar qué número va a salir. ¿Ok? Si yo hago o determino, es decir, yo la cantidad y digo que los primeros números pares de los números enteros, no hay otra posibilidad que 2, 4, 6, 8 y 10. Los primeros 5. Esos son, y ya está determinado. Pero cuando no lo determino, pues el resultado podría ser aleatorio, porque si yo les digo cuáles son los números pares de los números enteros, pues voy a llegar hasta dónde? Hasta el infinito, porque los números no se terminan. Ok, en este sentido, y viendo las posibilidades de que una cosa salga de un modo o de otra, sacar una canica roja de una bolsa de canicas, cada una de diferente color, ¿qué posibilidades hay? O sea, es un fenómeno aleatorio y jamás voy a poder eh, definir, porque así como puede, y lo vemos en las películas que ocurre, que sale una vez 6 con 6, otra vez 6 con 6 y nuevamente 6 con 6 y 6 con 6, pues ocurren las cosas difícilmente se da en la vida y a lo mejor podremos haber sido nosotros testigos en algún momento de, de cosas raras que también suelen ocurrir, ¿verdad? Pero es eso lo que se encarga de estudiar el, la estadística y de poder adivinar qué es lo que va a ocurrir en el futuro en un momento dado. ¿Ok? Ah, entonces podemos observar que la ocurrencia de algunos eventos está caracterizada por la certidumbre o incertidumbre. Este es otro de los conceptos que pudieran manejarse en su examen. Por lo tanto, es bueno que saquen esas preguntas. Estoy por subir la segunda parte. Les pedí nada más que sacaran unas 50 preguntas porque es suficiente y además tienen otros materiales de donde estudiar. Ah, dice, de su presencia, caracterizada por la certidumbre de su presencia. Por un lado, podemos obtener predicciones certeras, o sea, predecir exactamente, y con ello tener la certidumbre de pronosticar su observación con exactitud para cualquier periodo determinado. Mientras que existen otro tipo de eventos que por su ocurrencia incierta son más difíciles de pronosticar. Dicha certidumbre o incertidumbre nos lleva a falsificar a este tipo de eventos en determinísticos o aleatorios. En el caso de las cosechas, podríamos manejar, eh, digamos que en 20 metros cuadrados, eh, se dan, por decirlo así, no sé, 2 costales de maíz al año. ¿Ok? En el 2018 se dieron 2.5 costales. En el 2019
se dieron 2.03 costales. Muy poquito, o sea, un poquitito más de 2. En el 2020 se dieron 1.5. Ok, entonces aquí voy a ver por qué razón salieron 2.5, en el otro 2.3 y en el otro nada más 1.5. Aquí yo voy a poner que regué el terreno cada 3 días, ¿ok? Si regué el terreno cada 3 días, el resultado fue este, ¿ok? Si aquí, digamos, regué el terreno cada 2 días, el resultado no fue muy favorable, ¿ok? Y aquí en este, después de llevar a cabo varias veces este mismo experimento, cada año, entonces me doy cuenta que la mejor opción es regar el terreno cada tercer día. O sea, si yo hago el regado cada 3 días, voy a obtener la mejor cosecha, mientras que si dejo de regar el terreno por tiempo más largo, la cosecha va a disminuir. El tamaño del grano va a ser menor, el tamaño de la cantidad de granos también puede ser menor. Entonces, con estas predicciones, ¿sí? Ya puedo yo sembrar en el 2021 o en el 2022 o en el 2023 20 metros, perdón, 40 metros cuadrados, pero ya sé que voy a tener que regarlo cada 3 días. Pero también aquí entra la posibilidad de darme cuenta qué cantidad de agua. Ok, aquí tengo que ver qué cantidad de agua voy a emplear en el regado. Entonces, no es nada más, digamos, regar el terreno, sino qué cantidad, cuánto tiempo, cuántos litros. Tengo que determinarlo, o sea, tengo que ponerlo específico para saber yo o sea, cuánto es lo que quiero obtener. Y si le pongo más agua, no quiere decir que voy a obtener 3 costales de agua. Si le pongo más agua, voy a obtener los resultados adversos. Entonces puede disminuir por la cantidad de agua, muchas plantas se pueden secar y puedo, si excedo la cantidad de regado, puedo obtener a lo mejor 1.5 costales. Entonces, perdón, este tipo de cálculos se hacen por medio de la experimentación, no hay de otra. ¿Ok? Un fenómeno natural o proceso social es definido como determinístico. ¿Ok? Aquí está un detalle muy importante. ¿Para qué? Pues para poder tener ejemplos. ¿Sí? Un fenómeno natural o proceso social es definido como determinístico si su observación o ocurrencia puede ser predicha con exactitud. ¿Ok? Entonces, ah, es un comportamiento social que podría determinar cierta cantidad de, por ejemplo, de nacimientos de bebés al año. Si, si ocurre este fenómeno, ¿ok? ah, en septiembre, en un hospital, se da el nacimiento, nada más en ese mes, de 120 bebés, ¿ok? 120 bebés. En octubre, he observado que cada año hay alrededor del nacimiento de 100 bebés, ¿ok? Noviembre, me doy cuenta que ocurren hasta 280 nacimientos de bebés, ¿ok? Si esto ocurre, entonces yo tengo que, gracias a las estadísticas,
puedo tratar de identificar el fenómeno y qué es lo que lo está provocando. O sea, ¿por qué en noviembre de cada año hay una mayor cantidad de bebés que nacen en el hospital, en un hospital cualquiera de maternidad? Bien, bueno, pues aquí ya analizando otros fenómenos y otras situaciones. Hace 9 meses fue febrero, por lo tanto, quiere decir que hay bastante actividad por aquí en febrero, que provoca que en noviembre se dé el resultado de más nacimientos de bebés en un hospital. Para esto nos sirven las estadísticas, para esto nos sirve darnos cuenta de cuál es el uso característica de las estadísticas en general. Factor, ¿a qué se refiere con el factor? Es un término utilizado para referirse a la causa o causas que propicia un cambio en la observación de una respuesta. Por ejemplo, la baja de precipitación pluvial, es decir, la baja de las lluvias, es la causa que propicia una disminución en la producción agrícola. En este caso, el factor es la precipitación pluvial. Aquí en este caso, el factor, ¿sí? Es el festejo del 14 de febrero. Este es un caso, es un factor que determina el nacimiento, es un factor determinístico, porque entonces el mes de febrero determina que haya una cantidad mayor de nacimientos de bebés en el mes de noviembre. ¿Ok? Bien, con esto terminamos esta parte de la clase.